En Buena Onda, por Luz Radio 102.9. Estamos de regreso en su programa En Buena Onda, hoy conversando con el profesor Atilio Morillo a propósito de la parapsicología. Si quiere comunicarse con nosotros mediante un mensaje de texto, lo puede hacer al 0424-640-9242. Y vale recordar también que este programa es retransmitido a las 10 de la noche. Queremos agradecer la sintonía de Delquisbel Morales, quien la reporta. Y habíamos escuchado el tema musical anterior, profesor Atilio, Aire de Mecano. ¿Le gusta ese grupo? Sí, claro, me encanta. Y es muy propicio para la parapsicología porque habíamos dicho que, bueno, si realmente existe esto de la percepción extrasensorial, las personas no existen propiamente en su cuerpo, sino que pueden existir fuera del cuerpo también, como el aire. Ahora, esto también desafía el sentido común y plantea algunos problemas filosóficos, es decir, porque nosotros estamos acostumbrados, yo por lo menos asumo eso diariamente, de que las personas están en el cuerpo, no fuera del cuerpo. Entonces, ¿qué problemas filosóficos trae consigo la parapsicología? Si estos fenómenos paranormales son verdaderos, ¿qué implicaciones tienen ellos? Bueno, los problemas filosóficos que se plantean son bastante serios porque, digamos, el dualismo filosófico establece que hay dos entidades que componen todo el universo, que por un lado materia y por otro lado mente, o la mente y el cuerpo. Si los fenómenos parapsicológicos son ciertos, si la personalidad, por ejemplo, sobrevive a la muerte, entonces la mente o la conciencia no tiene por qué morir cuando muere el cuerpo, no tendría por qué morir cuando muere el cuerpo. Sino que sigue existiendo. Sí, seguiría existiendo, independientemente del cuerpo. Ahora, hay mucha gente que cree esto. Claro. O sea, yo diría que la vasta mayoría de la humanidad cree esto. ¿Por qué filosóficamente es un problema? ¿Sí? ¿Por qué no podemos morirnos y seguir existiendo como algo que no es materia? Bueno, porque si, digamos, aceptamos la validez de la ciencia actual, la ciencia establecida, los conocimientos establecidos actualmente, para la ciencia todo se reduce el universo se reduce a una serie de leyes físicas, a materia y leyes físicas, y cuestiones como energía, por ejemplo. Pero energía desde el punto de vista de la energía que estudia la física, no estoy hablando de energía espiritual, cosas de ese tipo. Y entonces, si se acepta eso como verdadero, como cierto, entonces no hay forma de pensar que, digamos, puede haber algo como una energía mental o una energía incorpórea, como es la que plantearía la existencia de los fenómenos parapsicológicos. Y entonces, por un lado tendríamos el monismo, que dice que existe una sola entidad, bien sea materia o bien sea mente, y existiría, por otro lado estaría el dualismo, que dice que existe mente y existe cuerpo también. Ahora, además de estos problemas, yo veo otros y quisiera saber si usted opina que estos también son problemas. Por ejemplo, esta idea de la precognición, que usted llama, la supuesta capacidad que tienen las personas para observar fenómenos en el futuro. ¿Cómo queda la libertad de uno ahí? Es decir, si ya yo sé lo que va a ocurrir mañana y lo estoy observando en este momento, ¿qué libertad puedo tener yo de hacer eso o de no hacerlo? Si ya yo sé, por ejemplo, que usted mañana se va a desayunar un sándwich, porque lo estoy observando en este momento, ¿cómo es usted libre de comerse o de no comerse ese sándwich? Pareciera que si la parapsicología, los fenómenos paranormales son verdaderos, pareciera que el ser humano no tiene libertad. Claro. ¿Usted ve eso como un problema? Sí, porque, digamos, cuando uno piensa en eso, en primer lugar, digamos, lo que lo lleva a pensar a uno es en que ahí está uno, digamos, estableciendo primero el efecto y después la causa. La causa sería, digamos, el efecto sería la percepción y la causa sería, digamos, el evento ocurrido. Entonces aquí estamos invirtiendo. Y claro, la ciencia más bien trabaja al contrario. La ciencia postula primero la causa y luego el efecto. La ciencia promulga de que las causas son las que producen los efectos. Y no al revés. Entonces uno no puede conocer un efecto si previamente no han ocurrido las causas. Y con respecto a lo de la libertad, bueno, imagínate, si eso es cierto, entonces ya todo está decidido
uno tendría que decir, bueno, no me preocupo de más nada porque ya sé qué es lo que va a pasar. Ya mi destino está escrito, vamos a decirlo así en estas palabras. Y entonces no tengo que trabajar, no tengo que esforzarme por alcanzar tales metas, tales objetivos, porque ya se sabe lo que va a pasar. Usted nos ha conversado bastante sobre algunos fenómenos parapsicológicos, o bueno, supuestos fenómenos paranormales, habrá que ver si realmente ocurren o no, que es el contacto con los muertos y la percepción extrasensorial. Pero nosotros los venezolanos tuvimos una experiencia muy particular con un señor que vino de Israel, que fue Uri Geller. Ese señor que vino, creo que fue en los años 70, yo no había nacido. Usted sí había nacido. Sí había nacido. Ese señor venía acá y él doblaba supuestamente con su mente cucharas. ¿Eso también la parapsicología se interesa por ese tipo de cosas o eso es otra cosa aparte? Bueno, mira, ciertamente sí, ese fenómeno se conoce como psicoquinesis, que son habilidades psicomotoras que con la mente se pueden afectar objetos. O sea, se puede mover, pues mover a la distancia algo. Exactamente, son como con la pura habilidades mente. motoras, pero que no basadas en contacto, sino a través de una energía mental. Claro, Eso pero sí, esto ya suena extraño porque el concepto de energía presupone que es física, que no es mental, ¿no? Bueno, pero eso son, digamos, a falta de mejores términos, o esa es una de las características de estas disciplinas, ¿no? Que se apoderan también de términos que utilizan, digamos, las ciencias establecidas para ellos darle un cariz, digamos, serio a las afirmaciones que proclaman. Ahora, ¿usted cree que la psicoquinesis existe? ¿La parapsicología ha logrado demostrar que existe? Porque yo nunca he visto a nadie mover nada con la mente, pero ciertamente lo que este señor Uri Geller hacía impresiona un poco, ¿no? ¿Qué explicación se le puede dar? Por allí está un video también de una persona como Uri Geller, pero en Rusia, donde moviendo la mano sin tocar un objeto lo hacía mover. Pero el problema está en la explicación que se da, que se dice que es la mente la que lo está moviendo. Puede ser otra causa, puede ser corriente estática, algún tipo de corriente magnética que se desarrolle, pero entonces la explicación a la que se apela es a decir que, bueno, que es un fenómeno paranormal. Precisamente al no tener explicación, entonces todo lo catalogan de paranormal. Pero un defensor de la parapsicología podría decir lo siguiente, que el hecho de que un fenómeno no tenga explicación no implica que no exista. Yo, por ejemplo, no sé cómo llegó usted a este estudio de radio. Yo no sé cómo llegó, yo no puedo explicar cómo llegó usted, pero eso no implica que usted no esté aquí conversando conmigo. Entonces quizás el parapsicólogo podría decir, bueno, el hecho de que no podamos explicar cómo ocurre exactamente la percepción extrasensorial o la psicoquinesis no implica que esos fenómenos no ocurran. ¿Cómo se le podría responder? Es que digamos, en una ciencia siempre hay hay puntos que no están totalmente aclarados, aspectos desconocidos. El problema está en la explicación que se le quiere dar. Bueno, pero un parapsicólogo podría decir, bueno, se la daremos después. Por ahora estamos observando el fenómeno. Después veremos qué explicación le damos. Si no hay explicaciones de los mecanismos que gobiernan esos fenómenos, entonces no hay ciencia, no hay tal ciencia, porque una ciencia, su principal objetivo es explicar, tener una organización sistemática, un cuerpo de conocimiento y una serie de teorías y principios que expliquen por qué ocurren tales o cuales fenómenos. Si no lo hacen, entonces no es ciencia. Ahora, usted mencionaba otro, como corolario de esto que estamos hablando, usted decía, bueno, si la parapsicología es verdad, eso iría en contra de muchas cosas que la ciencia ha descubierto. Por ejemplo, la idea de que podemos existir fuera del cuerpo, así como en la canción de Mecano, Aire, eso pareciera ir en contra de lo que la ciencia sabe desde hace mucho tiempo, que el daño cerebral afecta a la mente, por ejemplo. Pero un parapsicólogo podría decir, bueno, pero quizás hay que reescribir todas las leyes de la ciencia. Quizás todas esas leyes de la ciencia están equivocadas y lo que nosotros observamos es lo que es verdadero. ¿Por qué no hacerle caso al parapsicólogo en eso que él dice? Bueno, mira, ese punto me lleva a lo siguiente, ¿no? Yo en este estudio sobre la filosofía y la ciencia, me topé con un filósofo llamado Feyerabend, que plantea que todo vale. No hay criterio científico. No hay criterio científico, que se puede, digamos, explicar las cosas utilizando cualquier explicación, digamos, pero
que pueden haber teorías alternativas que expliquen, pero pudiera haber una teoría alternativa a la ciencia establecida actualmente. Pero precisamente tiene que ser una teoría bien cimentada. Es posible que la ciencia actual, la ciencia establecida, pueda ser, según Feyerabend, puede ser, digamos, sustituida por otro conjunto de creencias o de otro conjunto o por otra teoría, pero tiene que ser sistemática, tiene que tener poder de explicación. Y ese es el problema o uno de los problemas que afecta a la parapsicología, digamos, que no se ha constituido como una organización sistemática de leyes, de principios, de términos, de mecanismos. Y entonces no tendría esa posibilidad de explicación a la cual tú te refieres. Estamos conversando con el profesor Atilio Morillo a propósito de la parapsicología. Hasta ahora, profesor, la evaluación que usted ha hecho de la parapsicología no es muy buena, no sale bien parada la parapsicología con todo esto que usted está diciendo. Lamentablemente